Hola chicos, buen día. En esta presentación vamos a hablar del sistema vestibular. A lo largo de la clase vamos a enumerar las funciones, conocer la anatomía del aparato receptor, que es periférico, estudiar toda la vía vestibular con sus conexiones y los reflejos involucrados que podemos observar gracias a estas conexiones. Las funciones del sistema vestibular se pueden resumir en dos o tres palabras, es decir, postura, equilibrio y movimientos del cuerpo asociados a los estímulos del medio externo. Para entenderlo vamos a ver las siguientes imágenes. Primero vamos a ver a esta persona que está sobre la cuerda floja. El sistema vestibular le permite, ante los distintos estímulos, sea por ejemplo por el viento o por la propia inestabilidad, adecuar su postura para mantenerse arriba de la cuerda, ¿sí? Seguimos. Por ejemplo, también tenemos muchas actividades cotidianas en las cuales no nos damos cuenta que está actuando el sistema vestibular, como por ejemplo arriba de un tren o arriba de un colectivo, donde los mismos se mueven y nosotros vamos adecuando nuestra postura, flexionando o contrayendo nuestros músculos para mantenernos de pie. Así como vemos la postura en situaciones muy simples como mantenernos de pie en el tren, podemos ver esta situación que requiere un poco más de destreza y perfección a la hora de las señales vestibulares y la contracción muscular, como pueden ver en los grandes acróbatas, ¿sí? Y por otro lado tenemos otras situaciones que no son tan fáciles de darse cuenta que actúa el sistema vestibular, ¿sí? Por ejemplo, cuando nos quedamos dormidos, ¿sí? Este reflejo que impide que impactemos contra el suelo. En esta situación también el sistema vestibular nos permite que, por ejemplo, al andar en auto, podamos mantener la posición de los ojos en un punto fijo sin marearnos. Y otra acción que también es el sistema vestibular y por ahí no es tan clara, va a ser la integración con otros sistemas que nos va a permitir ubicarnos en el espacio, ¿sí? Y por ejemplo, si ustedes ahora se ponen a pensar cómo llegar a la casa de su mejor amigo, pueden imaginarse todo el trayecto en su mente, ¿no? Cómo ir, porque ustedes saben dónde están parados en este momento. Todas estas funciones que vamos a ir viendo a lo largo de la clase, las vamos a explicar mucho más en detalle, ¿sí? Para poder comprender cómo se realizan las funciones que acabamos de ver, vamos a ver los distintos componentes de la vía vestibular, su aparato receptor periférico, sus núcleos vestibulares centrales y sus tres redes, vestíbulo espinal, vestíbulo ocular y vestíbulo tálamo-cortical. Para entender la vía vestibular, lo primero que tenemos que saber es dónde está ubicado su aparato receptor. Para eso vamos a ver esta imagen, que es un corte frontal y lo estamos viendo desde anterior. Recuerden que el oído lo podemos dividir en tres, en un oído externo, oído medio y oído interno, en donde va a estar ubicado nuestro aparato receptor vestibular. Y desde esta imagen ya podemos empezar viendo que lo que corresponde al aparato vestibular es más lateral que lo que corresponde al aparato auditivo. Ahora, ¿dónde está ubicado este aparato? Si recuerdan de locomotor y de esplagno, cuando vimos cráneo, recuerden que tenemos al hueso temporal y tenemos a su porción petrosa, ¿bien? Que nos divide la fosa media de la fosa posterior. Recuerden que acá tenemos al conducto auditivo interno. Y si vemos en esta imagen, podemos ver como por transparencia dónde estaría ubicado este aparato receptor. Y a su vez, como dijimos recién, entonces, lo que corresponde al aparato vestibular va a ser más lateral a lo que corresponde al aparato auditivo y al mismo tiempo es más posterior. Fíjense que está en un plano más posterior y la parte auditiva está en un plano más anterior. Nuestro aparato receptor periférico va a estar comprendido por dos estructuras. Primero vamos a observar el laberinto óseo, que como pueden observar es una estructura hueca, ¿sí? Que va a alojar a los distintos componentes, tanto del sistema vestibular, que vendría a ser esta parte, como a los componentes del sistema auditivo, que vendría a ser esta parte. Algo que quiero que presten atención es a esta cavidad que se forma, que se va a denominar vestíbulo, y va a ser importante porque aloja a los órganos otolíticos, que los vamos a ver más adelante. De este lado podemos ver el laberinto membranoso, que como ya van a suponer seguramente, se darán cuenta que encaja dentro de lo que es este molde óseo, ¿sí? Y es lo que es de particular interés porque el laberinto membranoso va a ser lo que contiene las células receptoras, ¿sí? Fíjense que esta es una vista posterior, por lo que no encaja perfectamente, lo estamos viendo desde atrás, ¿sí? Donde podemos ver la salida de los nervios y por eso esta vista. El aparato receptor periférico, como decíamos recién, está dentro del laberinto membranoso, que va a ser todo esto aislado, ¿sí? Acá tenemos solo el laberinto membranoso. Lo que nos interesa particularmente son sus 5 componentes, que son los que van a tener las células receptoras, y los podemos dividir en conductos semicirculares y órganos otolíticos. Entonces tenemos acá a los 3 conductos, el superior o anterior, el posterior y el lateral,
Y tenemos al utrículo y al sáculo. Bien, ahora lo vamos a ver en otra imagen un poco mejor, pero está bueno que vean en esta imagen donde está solo el laberinto membranoso para que entiendan su dimensión. Bien. En esta imagen vemos, es como un corte frontal, donde vemos al laberinto membranoso dentro de su molde óseo. Entonces vamos a ver en detalle. Tenemos al utrículo, ¿sí? Y fíjense que está contenido dentro de lo que era el vestíbulo, junto con el sáculo. Los dos son los órganos otolíticos. Y fíjense que en el utrículo van a desembocar los tres conductos semicirculares. ¿Cómo desembocan? En la parte anterior mediante una dilatación que se denomina ampolla. Tenemos la ampolla del conducto anterior o superior, el del lateral y el del posterior. Y también fíjense que el conducto lateral desemboca de manera independiente, tanto de manera anterior como posterior, mientras que los conductos verticales, que son el posterior y el anterior, en la cara posterior del utrículo desembocan mediante un conducto único. Bien. Ahora, algo importante es también conocer que la parte auditiva, digamos la cóclea, va a estar comunicada mediante este conducto que se denomina conducto de Jensen, que lo va a comunicar al sáculo. A su vez, el sáculo está conectado mediante estos pequeños conductillos con el utrículo y en esta porción van a formar lo que se denomina el seno endolinfático, que a su vez del mismo parte del conducto endolinfático que termina en el saco endolinfático, que está dentro de un repliegue de la dura madre. Esto se los menciono simplemente para que lo conozcan. Lo importante son los 5 componentes, que es lo que contiene las células receptoras. Una última cosa es que tienen que saber que entre la parte ósea y la parte membranosa vamos a encontrar lo que se denomina perilinfa, ¿sí? Peri porque está alrededor del laberinto membranoso. Y dentro del laberinto membranoso, como ya fui mencionando, encontramos a la endolinfa. Todo lo que es celeste contiene endolinfa. En estas imágenes podemos ver la disposición de los conductos semicirculares y de los órganos otolíticos. Como pueden ver, el conducto semicircular lateral tiene una disposición 30 grados por arriba del plano naso-occipital. Bien, esto nos permite que cuando nosotros estamos caminando y miramos hacia el piso para ver dónde estamos pisando, este plano se va a ubicar de manera paralela al eje del piso. Bien, a su vez, cuando nosotros bajamos la cabeza, este plano del sáculo también queda de manera perpendicular al piso. De este lado estamos viendo desde arriba, podemos ver la disposición de manera ortogonal de los conductos semicirculares posterior y anterior, ¿sí? Forman entre sí un ángulo de 90 grados. Esto permite a su vez que el conducto semicircular posterior del lado izquierdo quede exactamente paralelo al conducto semicircular anterior del lado derecho. Lo mismo con los conductos opuestos, ¿bien? Bueno, ahora que ya vimos toda la anatomía del aparato receptor, podemos empezar a describir la vía vestibular. Bueno, como toda vía que comienza con la transducción de información del medio externo a información nerviosa, esta información del medio externo la denominamos estímulo, ¿bien? ¿Y cuál va a ser el estímulo en el caso de la vía vestibular? Van a ser los movimientos de la cabeza. Ahora vamos a ver en este video. Fíjense que tenemos representado al laberinto óseo y vamos a ver en su interior a lo que corresponde al laberinto membranoso con la endolinfa. Están representados entonces los tres conductos semicirculares y quiero que vayan viendo cómo ante los distintos movimientos de la cabeza se va a producir un movimiento de la endolinfa. Bien, en este caso estamos viendo el conducto posterior y cómo ante movimientos de lateralidad vamos a encontrar el movimiento de la endolinfa que va a ser el estímulo. Bien, vamos a ver el conducto anterior ahora y fíjense cómo también movimientos anteroposteriores también van a estimular a estos conductos mediante justamente el movimiento de la endolinfa que permite que se activen las células que están dentro de las ampollas. Ahora lo vamos a ver mucho más en detalle. Y por último, el conducto semicircular lateral, movimientos también laterales, pero sin inclinación de la cabeza. Bien. Una aclaración es que la endolinfa siempre se va a mover en los tres conductos al mismo tiempo, pero la dirección de la misma es la que nos va a indicar qué conducto va a ser el estimulado. Bien, ahora que ya vimos cuál es el estímulo, que dijimos que era el movimiento de la endolinfa, vamos a ver dónde están ubicadas las células receptoras, tanto de los conductos semicirculares como de los órganos otolíticos. En el caso de los conductos semicirculares, como ya dijimos anteriormente, van a estar dentro de lo que es la ampolla. Y fíjense, vamos a hacer
como una pequeña ventana a esta ampolla para ver dónde están ubicadas las células. Fíjense, hicimos la ventana y vemos por dentro que en el piso de esta ampolla tenemos una sobreelevación que se va a denominar cresta ampular, ¿bien? Y rodeando toda esta cresta, una sustancia gelatinosa que se denomina cúpula. Vamos a hacer un corte longitudinal para verlo en detalle. Bien, fíjense cómo tenemos entonces a toda la ampolla con la endolinfa en su interior y cómo en el piso de la misma tenemos esta elevación que se denomina cresta ampular. Va a ser neuroepitelial porque, como pueden ver, tiene estas fibras periféricas, ¿sí? Y en su extremo apical tiene a estas células ciliadas. Entonces, ¿cómo va a ser la transducción entre el movimiento de la endolinfa a la información nerviosa? La endolinfa va a mover a la cúpula, esta sustancia gelatinosa, ¿sí? Y el movimiento de la cúpula, por ejemplo, hacia allá, va a mover a las cilias hacia allá, ¿bien? Y dependiendo del movimiento de la endolinfa, van o no a activarse estas células ciliadas, que vamos a verlas un poco más de cerca, que como pueden ver tiene cilios más cortos, que se denominan estereocilios, y un cilio más largo que se denomina quinocilio, ¿bien? Dependiendo de cómo se muevan estas células, si se mueven hacia allá o hacia allá, ahora vamos a ver en qué caso se activan o no, cuando se activan van a permitir que se dispare la información nerviosa a través de esta prolongación periférica. Entonces esa va a ser la manera en que se va a transducir la información del movimiento de la endolinfa a información nerviosa. Ahora, ¿qué movimientos de la cabeza van a ser los que, al moverse la endolinfa, permiten la estimulación de las células receptoras de los conductos semicirculares? Los movimientos van a ser los de tipo rotatorio o angular. ¿Y cuáles son ejemplos de estos movimientos? Vamos a ver las siguientes imágenes. Movimientos que hacemos cotidianamente, ¿sí? Todos estos movimientos van a estimular los distintos conductos, o los laterales, o los anteriores, o los posteriores, y los van a estimular mediante el movimiento de la endolinfa, ¿sí? Ahora vamos con las células receptoras de los órganos otolíticos, que recuerden que son el utrículo y el sáculo. Acá tenemos la estructura de la célula receptora del utrículo. Como vimos recién, en el conducto semicircular, la base neuroepitelial se denominaba cresta ampular, y en este caso se va a denominar mácula, ¿sí? Como pueden ver, hay una diferencia en la estructura, es decir, van a estar estas células ciliadas apoyadas sobre este epitelio de sostén, y sus cilios van a estar inmersos en esta masa, en esta membrana gelatinosa que se denomina membrana otolítica, ¿bien? Sobre la membrana otolítica van a estar depositados estos cristales que se denominan otoconias, ¿bien? Estos cristales le dan un poco más de densidad a la membrana, lo que impide que se mueva tan fácilmente, como por ejemplo ante los movimientos rotatorios, ¿bien? ¿Qué es importante de esta imagen? Primero que esto es del utrículo, y quiero que vean dos cosas. Que tenemos esta depresión, que es como una especie de canal, que se denomina estriola, y va a dividir a la mácula en dos partes, en una parte izquierda y una parte derecha. Y fíjense que siempre los cilios tienen un cilio más largo, que se denomina quinocilio. Los quinocilios de este lado van a mirar siempre para la estriola, y los de este lado también, están como en espejo. ¿Por qué es importante esto? Porque las células se activan cuando la endolinfa se mueve hacia el quinocilio, es decir, en esta dirección o en esta dirección. Más adelante lo vamos a ver mucho mejor. Y fíjense, la única diferencia con el sáculo va a ser todo lo mismo, es una imagen distinta, pero fíjense que los quinocilios van a estar no mirando hacia la estriola, sino mirando para afuera. También en espejo, pero exactamente al revés. Y ahora veamos esta imagen en donde van a estar representadas la mácula utricular y la mácula sacular. ¿Qué es importante de estas imágenes? Fíjense lo que hablamos recién de la estriola, que va a dividir la disposición de los quinocilios, que en el utrículo miraban hacia la estriola, y en el sáculo miraban hacia afuera, o sea, hacia el lado opuesto que la estriola, ¿bien? Y fíjense, lo importante es qué movimientos van a percibir por la disposición en el espacio de esta estructura. El utrículo va a percibir principalmente movimientos de tipo lineales de aceleración, mientras que la disposición del utrículo es más bien vertical, ¿bien? Fíjense que el sáculo, perdón, es más bien vertical, mientras el utrículo es más bien horizontal. Entonces va a permitir captar mejor estos estímulos, fíjense. En el caso de el sáculo, como vimos recién, por la disposición más vertical, permite captar estos movimientos en relación a la gravedad, ¿bien? Desde cefálico a caudal o de superior a inferior. Mientras que
el utrículo permite estos movimientos de horizontalidad. Todos, sin embargo, son movimientos lineales. Y por supuesto que después tenemos movimientos integrados, donde tenemos en parte movimientos de horizontalidad y movimientos de verticalidad, como en estos ejemplos. ¿Bien? Entonces, lo que nos falta entender es cómo se mueve la endolinfa, porque ustedes habrán visto en el video que se mueve exactamente en el sentido contrario al movimiento de la cabeza. Para entender por qué, vamos a ver el siguiente video. Fíjense cómo el vaso se mueve hacia la izquierda y el agua en el primer instante se mueve hacia la derecha, ¿sí? Ahí. Bien, esto es porque obviamente yo estoy moviendo el vaso y el agua, al estar quieta, entre comillas, va a chocar contra la pared del lado opuesto, ¿bien? Lo mismo pasa entonces en los conductos semicirculares, y ahora vamos a ver la siguiente diapositiva. Acá les hicimos un esquema donde esto es una cabeza, así tenemos la nariz, las orejas, estamos viéndolo desde arriba, y es un dibujo un poco esquemático para que entiendan cómo es la disposición de las células receptoras. Tenemos esquematizados entonces a los conductos semicirculares laterales, con su ampolla desembocando entonces en el utrículo, uno a cada lado, y como pueden ver, vamos a ver una primera máxima, digamos, que es que en los conductos semicirculares laterales, el quinocilio, que recuerden que es el estereocilio más alto, el quinocilio mira hacia el utrículo. Es decir, esto está ubicado dentro de la ampolla, ¿sí? Y el quinocilio está del lado del utrículo. Lo mismo de este lado. El quinocilio está del lado del utrículo, ¿bien? Y la otra cuestión importante, como ya lo dijimos, es que las células se activan cuando la endolinfa se mueve hacia el quinocilio, ¿bien? Y vamos a ver a continuación la animación. Van a ver que la cabeza va a girar para un lado y, como dijimos por lo que pasa en el video anterior, la endolinfa se mueve hacia el otro lado. Miren. ¿Sí? La endolinfa, entre comillas, se mantiene quieta, pero por el giro de la cabeza es como si se moviera para el lado opuesto. Entonces, si yo tengo la endolinfa de este lado, cuando la cabeza gira, empuja para allá. Entonces, siguiendo este concepto, la endolinfa va a dirigirse hacia el quinocilio. Entonces, ¿qué pasa? Se van a activar las células receptoras de este lado, ¿bien? Entonces, las células se activan cuando la endolinfa se mueve hacia el quinocilio. ¿Cómo sucede acá? De vuelta, la cabeza gira para allá y la endolinfa es como si girara para el otro lado. Entonces se activan estas células, ¿bien? De este lado pasa lo opuesto, porque la endolinfa está yendo para allá, pero el quinocilio está de este lado. Entonces, no está yendo hacia el quinocilio, está yendo para el último, que es un estereocilio. Entonces, estas células se inactivan, se hiperpolarizan, se dice, ¿bien? Y las células del lado correspondiente al lado que gira la cabeza, hacia el lado derecho, se activan o se despolarizan, ¿sí? Lo que acabamos de ver correspondía entonces al conducto semicircular lateral, y ahora vamos a ver lo que corresponde al conducto semicircular anterior y posterior. De vuelta, esto es un esquema de una cabeza donde tenemos la nariz, esto es cefálico, esto es caudal, ¿sí? Y fíjense la gran diferencia, esto va a ser lo mismo, las células se activan cuando la endolinfa se mueve hacia el quinocilio. La gran diferencia es que en los conductos anterior y posterior, el quinocilio mira hacia el conducto semicircular y no hacia el utrículo, ¿sí? Está opuesto al utrículo, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, espero que se llegue a ver, que en este caso tenemos al quinocilio de este lado, ¿sí? O sea, lejos del utrículo, y acá está de este lado también lejos del utrículo. Cuando yo giro la cabeza en dirección cefálica, fíjense lo que pasa con la endolinfa que está esquematizada con la flecha azul. Es como si ingresara a la ampolla. Entonces, como se mueve hacia el quinocilio, desde el estereocilio más pequeño hacia el quinocilio, se va a despolarizar o a activar las células receptoras de la ampolla del conducto semicircular anterior. Bien, entonces, giro la cabeza hacia anterior o en dirección cefálica, se activa estas células receptoras de la ampolla del conducto anterior. Mientras que la endolinfa va a circular de esta manera por acá y va a empujar el quinocilio hasta el esterocilio. O sea que va a ir en el sentido contrario y se va a inactivar. Bien, entonces fíjense, como resumen de estas dos diapositivas que acabamos de ver, siempre se va a estimular las células receptoras del mismo lado es el que yo estoy girando la cabeza, ¿sí? Si miro hacia la izquierda, se activan las células de los conductos semicirculares laterales izquierdos. Si estoy girando la cabeza hacia anterior y hacia abajo, se van a estimular las células receptoras de las ampollas de los conductos semicirculares anteriores. ¿Bien?
Y entonces, ahora que ya explicamos cómo es toda la estimulación de las células receptoras según el movimiento de la endolinfa, según si estamos hablando de conductos semicirculares, órganos otolíticos, podemos continuar con la vía. Recuerden que vimos en varias imágenes que las células ciliadas están comunicadas con fibras nerviosas periféricas, ¿sí? ¿Y de dónde vienen esas fibras? Van a provenir de este ganglio que se denomina ganglio vestibular o ganglio de Scarpa, que posee neuronas bipolares, es decir, que van a tener una prolongación periférica y una prolongación central, ¿sí? Las prolongaciones periféricas entonces discurren por estas ramificaciones del nervio vestibular, que va a ser superior o inferior, y van a dirigirse a los distintos componentes del aparato vestibular, ¿sí? O a los conductos o a los órganos otolíticos. Por otro lado, va a tener una rama central, ¿sí? Una división central, que va a salir por el conducto auditivo interno, que lo estudiamos en locomotor y en esplagno, para dirigirse al tronco del encéfalo. En esta imagen podemos ver lo mismo, ¿sí? Las aferencias periféricas que llegan hasta el núcleo, el ganglio vestibular o de Scarpa y continúa como aferencias centrales, ¿sí? Recuerden que por el conducto auditivo interno también emerge el nervio coclear, ¿sí? Y juntos forman el nervio vestíbulo coclear y también el nervio facial e intermedio, ¿bien? En esta imagen, que es una vista desde posterior del tronco del encéfalo, donde fueron retiradas gran parte de las estructuras óseas para poder observar esta vista, podemos ver entonces el recorrido del nervio vestíbulo coclear, ¿sí? Desde el conducto auditivo interno hasta la unión bulbo-protuberancial, ¿sí? Esto, para que se orienten, es entonces el piso del cuarto ventrículo, ¿bien? Y en esta otra imagen tenemos la misma vista desde posterior, donde está el conducto auditivo interno con la salida del nervio vestíbulo coclear, y se las dejo para que puedan entender mejor las imágenes a continuación. Entonces, en esta diapositiva vamos a hacer una especie de zoom en esta región y vamos a empezar a ver esta imagen. Fíjense que fue retirada gran parte de la porción petrosa del temporal para poder observar dentro del conducto auditivo interno. Y en este caso tenemos a todos los nervios que discurren por este conducto cubiertos de dura madre, ¿sí? Se retira la dura madre y podemos empezar a observar estas imágenes. Después ustedes pueden pausar el video y verlas en detalle, pero es interesante cómo se ven las divisiones del nervio vestibular en sus ramas superior e inferior, por ejemplo acá, ¿sí? Así como también se ve el nervio coclear, el nervio facial y el intermedio. Y después pueden ir viendo en cada imagen cómo se ve cada uno mucho mejor, ¿bien? En esta imagen vemos a la izquierda un preparado que es de la cátedra, donde podemos ver al tronco del encéfalo junto con el cerebelo y parte de las estructuras vasculares, y podemos ver a todos los nervios que nacen o que llegan a la unión buloprotuberancial, ¿sí? Teníamos al abducens, al facial con su intermedio y al vestíbulo coclear. Y de este lado, quiero que presten atención que dijimos que, bueno, acá tenemos lo que es el piso del cuarto ventrículo, que si recuerdan tenemos a la estría acústica, que es lo que nos permite un poco dividir lo que es protuberancia de lo que es bulbo, ¿sí? Y quiero que presten atención a eso porque, como ya estuvimos diciendo, el vestíbulo coclear llega a esta porción, a la unión buloprotuberancial. ¿Y por qué es importante? Porque, si recuerdan, toda esta región que está, ¿sí?, fuera de los colículos y las áreas del hipoglosio y del vago, se va a denominar área vestibular, ¿sí? ¿Y por qué se va a denominar área vestibular? Porque justamente allí va a ser donde llega gran parte de la información que proviene del nervio vestíbulo coclear y van a estar los núcleos centrales en este lugar, ¿sí? Fíjense cómo entonces en esta imagen, que es un corte, no quiero que se vuelvan locos con la imagen, simplemente sigan esto, es un corte justamente a nivel de la unión bulboprotuberancial, donde tenemos las pirámides hacia anterior y hacia posterior o hacia dorsal, el cuarto ventrículo, ¿bien? Y quiero que vean cómo ingresa en amarillo el nervio vestíbulo coclear para dirigirse a los núcleos vestibulares, ¿sí? Que son 4 y ahora los vamos a ver en detalle. Entonces, como decíamos, los núcleos vestibulares van a estar ubicados en parte en el bulbo raquídeo o médula oblongada y en parte en el puente o protuberancia. Fíjense en este esquema de la izquierda, que es del Jaynes, del Atlas de Jaynes. Fíjense que tenemos tanto en el bulbo raquídeo como en la protuberancia a los núcleos vestibulares, que son estos 4 representados en rosa. Tenemos al medial, al espinal o inferior, al lateral y al superior. Y si hacemos un corte transversal que pasa por esta altura, vamos a observar esta imagen de la derecha, ¿sí? Lo que quiero que presten atención particularmente para ubicarse son las pirámides hacia ventral y hacia dorsal.
bastante cerca de la línea media, tenemos a los dos núcleos que podemos encontrar a esta altura, que dijimos que serían el medial y el inferior. Entonces encontramos más cerca de la línea media al núcleo medial y un poco más lateral al núcleo inferior, ¿sí? Como pueden ver, también pasa por esta altura que corresponde a los núcleos cocleares, lo cual tiene mucho sentido porque el nervio se denomina vestíbulo coclear, y también encontramos a estos núcleos cocleares a esta altura, ¿sí? En esta diapositiva vamos a ver lo mismo, pero un corte un poquito más superior, donde podemos pasar por los núcleos medial, lateral y superior, ¿sí? Entonces, si hacemos el corte transversal por este nivel del puente, muy cerca de la unión bulbo-protuberancial, vamos a observar esta imagen. De vuelta tenemos hacia ventral las pirámides, hacia dorsal el cuarto ventrículo, y vamos a ver entonces que por el lateral va a ingresar el nervio vestíbulo coclear para dirigirse a sus núcleos, ¿sí? Lateral, medial y superior. Entonces, para entender las funciones de las vías que parten de estos núcleos, es necesario saber qué parte del aparato receptor llega a los mismos. Vamos a ver que los conductos semicirculares llegan a los núcleos medial y superior, mientras que los órganos otolíticos llegan a los núcleos medial, inferior y lateral, ¿sí? Quiero que recuerden esto porque lo vamos a utilizar más adelante, entonces, que los órganos otolíticos llegan a los núcleos medial, lateral e inferior, ¿sí? Recuérdenlo. Una aclaración es que estas aferencias que nosotros estamos diciendo son las principales, ¿sí? No quiere decir que los conductos semicirculares no lleguen también, por ejemplo, al lateral y al inferior, ¿bien? Lo mismo con los órganos otolíticos. Estas son sus principales aferencias. Ahora, comenzamos con la primera red de este sistema vestibular, que va a ser la red vestíbulo-espinal. Como pueden ver en la imagen, de los distintos núcleos van a partir dos organizaciones de fibras. Una primera organización que va a ser más medial, de fibras vestíbulo-espinales mediales, que van a conformar entonces el tracto vestíbulo-espinal medial. Por otro lado, otras fibras se organizan de esta manera, formando el tracto vestíbulo-espinal lateral. Bien, empecemos con el tracto vestíbulo-espinal lateral, que como pueden ver es un solo tracto que se va a ubicar de manera ipsilateral a los núcleos de los cuales se origina, es decir, del mismo lado. ¿De qué núcleo se origina? De los núcleos vestibulares lateral e inferior. Y vamos a ver en esta imagen que es una secuencia de cortes, un corte transversal que nos permite ver parte del bulbo y de la protuberancia, un corte a nivel cervical y un corte a nivel lumbar. Como pueden ver, acá tenemos representadas a las células ciliadas, a sus aferencias, al núcleo vestíbulo coclear, al nervio, perdón, vestíbulo coclear, con su ganglio vestibular o ganglio de Scarpa, y su prolongación central hacia los núcleos vestibulares. Y pueden ver entonces que dijimos que se origina de los núcleos lateral e inferior, y acá va a estar representado en rojo, ¿sí? Se va a originar de este núcleo y de este núcleo, y va a descender por toda la médula espinal, ¿sí? Va a descender por el cordón anterior, como vieron que está representado acá en rosa, en forma del tracto vestíbulo espinal, ¿bien? Y a medida que va descendiendo va a ir dejando algunas fibras que se van a comunicar con las motoneuronas del asta anterior de la médula espinal. Bien, fíjense que deja fibras acá, a nivel cervical, va a dejar fibras a nivel torácico también, y va a dejar fibras a nivel lumbar, ¿bien? Y estas motoneuronas, ¿qué van a hacer? Van a estimular músculos. ¿A dónde? A músculos flexores, ¿sí? Los van a inhibir, fíjense que tenemos una interneurona inhibitoria, ¿sí? Y van a estimular positivamente a los músculos extensores, ¿bien? Esto en todos los niveles medulares. ¿Y qué es lo que va a permitir entonces regular el tono de los músculos extensores? ¿Para qué va a hacer esto, por ejemplo? Cuando estamos en el tren, tratando de no caernos, nosotros ante las distintas señales que fuimos viendo de movimientos de la cabeza y demás, vamos a ponernos rígidos justamente para poder mantener la postura. Esto es entonces gracias a este tracto vestíbulo espinal lateral, ¿sí? Que va principalmente, que se dirige por todos los niveles medulares y que va a permitir entonces la estimulación de los músculos extensores, ¿bien? Y ahora vamos a ver el tracto vestíbulo espinal medial, que tiene dos grandes diferencias con el tracto vestíbulo espinal lateral. La primera va a ser que desciende únicamente por la médula cervical, ¿bien? Y la otra va a ser que desciende de manera bilateral. Antes vimos que era de manera ipsilateral, y este va a descender por ambos lados, ¿sí? Tanto del lado del que se originó, como cruzando o decusando hacia el otro lado, ¿bien? Y vamos a verlo entonces en la misma imagen que anteriormente. Vamos a ver que se origina de los núcleos medial, lateral e inferior, que si recuerdan les dije hace un rato que lo mantengan en la memoria, porque son los mismos núcleos a los cuales llegan los órganos otolíticos, ¿bien? Las aferencias desde los órganos otolíticos, medial, lateral e inferior.
Entonces, como pueden ver, va a descender tanto del mismo lado como del lado contralateral, ¿sí? Como tracto vestíbulo espinal medial. Y como pueden ver, va a llegar únicamente a la médula cervical. La función va a ser la misma, una función motora, es decir, va a dar fibras hacia las motoneuronas, ¿sí? De la anterior de la médula espinal cervical, para justamente la contracción de los músculos extensores y la inhibición de los músculos antagonistas, o sea, de los flexores. Entonces, ¿cuál va a ser la función? Regular el tono de los músculos extensores cervicales únicamente. Bien, ahora quiero que hagamos un juego, a ver si pueden entender cómo es esta vía vestibular. Quiero que miren las siguientes imágenes y traten de identificar qué tipo de movimiento se está dando, si es un movimiento de tipo rotatorio o de tipo lineal, a qué núcleos va a llegar esta información y qué tracto va a ser el estimulado, ¿sí? Si quieren pueden ponerle pausa al video y pensarlo un rato, porque en la próxima diapo vamos a ver la respuesta. Fíjense, las señales van a ser de manera una aceleración de tipo lineal, ¿sí? Porque estamos cayendo hacia adelante. Entonces, estas señales van a proceder principalmente de los órganos otolíticos. Los órganos otolíticos, si recuerdan que les hice bastante énfasis, llegan a los núcleos vestibulares medial, lateral e inferior. Los mismos núcleos de los cuales parte el tracto vestibuloespinal medial. Este tracto, si recuerdan, era bilateral y llegaba solamente a la médula cervical. Entonces, lo que va a hacer es inervar la musculatura flexora para poder mantener la postura de la cabeza. En este caso estamos hablando de flexión dorsal del cuello, ¿sí? Por eso van a ver la diferencia con lo que vimos anteriormente. Se los pongo así porque así es como lo dice el libro, por ahí para que entiendan la diferencia. Y entonces lo que va a permitir es esto. Se dice que es un reflejo, que es el reflejo vestíbulo cervical, que permite justamente que la cabeza no impacte contra una pared o contra una mesa o contra el suelo, ¿sí? Es una manera de protección. Entonces, al acelerar de manera lineal la cabeza hacia adelante, tenemos toda esta vía que va a terminar permitiendo la flexión de los músculos dorsales del cuello, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver la red vestibulo-ocular, y esta red nos permite mantener la estabilidad de los ojos a pesar de los movimientos de la cabeza. Por ejemplo, como cuando vamos en un auto mirando por la ventana, o en un tren a pesar de los movimientos que presentan los mismos vehículos. Bien, y para esto vamos a ver el siguiente video. Fíjense cómo la señora puede mantener la mirada en un punto fijo a pesar de los distintos movimientos de la cabeza, ¿sí? Y vamos a ver a continuación por qué se produce esto. Fíjense, la señora está mirando para la izquierda, ¿sí? Pero sus ojos se pueden mantener más cerca de la derecha para poder mantener la vista o la mirada en un punto fijo, que está al frente, ¿sí? Y en esta imagen vamos a ver cómo es esa vía. Tenemos a los conductos semicirculares laterales, ¿sí? A los núcleos vestibulares, a los núcleos del abducens, a los núcleos del tercer par y a los ojos. ¿Bien? Entonces, estos movimientos de lateralidad, recuerden que son movimientos de tipo rotatorio o angular. Y estos movimientos los va a percibir principalmente el conducto semicircular lateral. Estos que son de lateralidad, ¿sí? Y recuerden que, como habíamos dicho antes, la señora está mirando para la izquierda y siempre habíamos dicho que se estimulaba el conducto del mismo lado. Entonces, rota la cabeza hacia la izquierda, se estimula el conducto semicircular lateral de la izquierda porque la endolinfa va en la dirección contraria, ¿sí? Entonces, las fibras que son parte de esta vía van a dirigirse principalmente a los núcleos lateral y medial, ¿sí? De los núcleos mediales, del núcleo vestibular medial del mismo lado, van a partir fibras que se van a decusar y se van a dirigir al núcleo del abducens contralateral, ¿sí? Del núcleo del abducens, como ustedes ya saben, parte el nervio abducens que permite justamente la abducción del ojo derecho. Entonces va a permitir que su ojo derecho mire o esté abducido, ¿sí? Mire para la región externa, ¿bien? A su vez, de este núcleo de abducens contralateral, parten fibras que se vuelven a decusar para ir al núcleo del óculo motor del lado ipsilateral al que se estimuló el conducto, ¿sí? Y a su vez también de los núcleos vestibulares laterales también parte información a este mismo núcleo, lo que va a permitir que el nervio del óculo motor, recuerden que inerva al músculo recto medial, entonces va a permitir justamente que el ojo izquierdo mire hacia medial y va a permitir esto, ¿bien?
Ahora, como ya se deben estar imaginando, falta toda la inhibición de los demás músculos, que va a ser en parte por el núcleo vestibular medial, que va a inhibir al núcleo del abducens ipsilateral para que no se estimule el músculo recto lateral ipsilateral, y al mismo tiempo, tanto del núcleo vestibular lateral como del medial parten fibras inhibitorias que van hacia los núcleos vestibulares contralaterales para impedir que se produzca todo lo que se produciría del otro lado, que sería mirar exactamente para el otro lado. ¿Bien? Y por último, es importante que sepan que todas estas conexiones que se producen a nivel del tronco entre los distintos núcleos se van a producir mediante el fascículo longitudinal medial, que ya lo habrán marcado en varios cortes, y acá está bueno integrarlo y saber que estas fibras que se conectan, por ejemplo, entre abducens y nervio locomotor, o entre núcleos vestibulares y núcleo abducens o núcleo oculomotor, estas fibras viajan por el fascículo longitudinal medial. Por último tenemos la red vestíbulo-tálamo-cortical, que como pueden ver se va a originar de los 4 núcleos vestibulares y se va a proyectar de manera bilateral, pero principalmente se dirige al tálamo contralateral, ¿sí? Es decir, se dirige de manera bilateral a los 2 tálamos, pero principalmente al tálamo contralateral. ¿A qué núcleos? Principalmente al pulvinar y a los núcleos posteriores, ¿sí? Posteriores y ventrales. Y desde el tálamo se va a proyectar a distintas regiones de la corteza. Podemos ver principalmente 4 áreas, ¿sí? Que va a ser la corteza somatosensitiva primaria, secundaria, al córtex premotor y la corteza insular temporal y parietal. Bien, perdón, parietal y temporal. También de particular importancia va a ser el hipocampo, que como habíamos mencionado al principio dentro de las funciones, era esto de poder imaginarse cómo llegar a la casa de tu mejor amigo, de tus abuelos o a la facultad. Y esto es lo que se denomina navegación espacial o memoria espacial. La integración de la información vestibular hacia el hipocampo, digamos, va a ser parte de lo que es esta memoria espacial y navegación espacial. ¿Sí? Como pueden ver, al dirigirse a distintas regiones de la corteza, va a ir integrándose con otros sistemas. Por último, como saben, el cerebelo es un pilar fundamental dentro de lo que es la postura y el equilibrio, ¿sí? Y entonces vamos a ver que el cerebelo va a regular toda la información que acabamos de ver, las 3 redes, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Vamos a ver que hay fibras vestíbulo-cerebelosas primarias, es decir, que vienen directamente desde el aparato receptor vestibular, pasan por el pedúnculo cerebeloso inferior y llegan tanto a la corteza cerebelosa como a los núcleos cerebelosos. ¿A qué corteza? A la porción del nódulo y el flóculo, ¿sí? También un poco a la úvula, y en su trayecto van a dejar fibras al núcleo dentado. A su vez, vamos a tener fibras vestíbulo-cerebelosas secundarias que van a hacer estación en los núcleos vestibulares. Ven acá la sinapsis, y esas fibras también se van a dirigir tanto a la corteza como a los núcleos cerebelosos. Va a ser muy similar el sitio de terminación. En el caso de las fibras vestíbulo-cerebelosas secundarias, va a ir al lóbulo flóculo nodular y va a terminar tanto en núcleo fastigio como dentado. Por supuesto, después ustedes tienen que integrar con todo lo que vieron en el cerebelo y todas las conexiones corticonucleares que hay dentro del cerebelo, ¿bien? Para integrar toda esta información. Y así como tenemos fibras que son vestíbulos cerebelosas, que van tanto desde el aparato receptor periférico como de los núcleos vestibulares hacia zonas de la corteza o de los núcleos cerebelosos, tenemos fibras que toman el recorrido contrario, ¿bien? Pero que van principalmente a los núcleos vestibulares. Vamos a encontrar fibras córtico-vestibulares, es decir, que van directamente desde la corteza hacia los núcleos vestibulares, que en este caso no están representadas, pero también vamos a tener fibras fastigio-vestibulares, que van directamente desde el núcleo fastigio hasta los núcleos vestibulares. Fíjense, esta imagen se las dejo para que vean todas las conexiones que hay, a su vez, entre los mismos núcleos fastigios, ¿sí? Se decusa la información, digamos, y al mismo tiempo todas las conexiones que tienen los distintos núcleos con la corteza, tanto cerebelosa como la corteza cerebral, ¿bien? Algo importante que tienen que saber, que en el libro no se aclara, es que todas las fibras aferentes y eferentes van a discurrir por el cuerpo yuxtarrestiforme. Justamente estas fibras vestíbulo-cerebelosas y cerebelo-vestibulares van a formar lo que se denomina cuerpo yuxtarrestiforme, que es una parte del pedúnculo cerebeloso inferior. Bien, les dejamos la bibliografía que utilizamos para hacer la presentación, y como habrán notado, en todas las diapositivas les dejamos todas las referencias de las imágenes para que
no solamente puedan ver la parte de vestibular, sino integrar con los distintos sistemas. ¿Bien? Bueno, muchas gracias por su atención y les dejo esta imagen animada que debe ser un poco como están ustedes en este momento, pero a su vez se las dejo para que piensen y repasen toda la vía vestibular con sus distintos reflejos.